Este es un mensaje del pastor Ave Freeman, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Quiero que imagines conmigo por un momento. Entras a un restaurante, tal vez estás preparado y estás listo, quieres salir en la tarde para tener una buena cena. Entras a este lugar, te sientas y como siempre lo hacen, te traen un menú y tú empiezas a observar este menú, estudiar este menú, te observas que está dividido en diferentes categorías, tal vez tienes aperitivos en la parte delantera, unos platos principales divididos en carnes y no carnes, tienes opciones y selecciones de postres en todo el lugar de este menú y empiezas a observar y examinar este menú para entender todos los detalles y empiezas a ver las categorías y empiezas a ver toda la comida que está disponible a ti. Y cuando lees este menú, tienes preguntas. Así que cuando viene el mesero, le haces preguntas, le preguntas qué van a comer, te dan claridad, te dan idea de lo que han sugerido. Y cuando viene el mesero una vez más a tomar tu orden, tú te levantas y te vas. Te sales del restaurante. Se te ha dado toda la información que necesitas. Tienes todas las categorías claras para hacer una decisión y ordenar algo y tomar acción, pero tú te levantas y te vas. Tal vez esa es la forma que muchos de nosotros venimos a la palabra de Dios en la predicación. Tomamos tanta predicación y tanta oportunidad de sentarnos bajo la palabra de Dios. Y muchas veces hay esta tentación en nuestros corazones de no hacer la palabra, sino que escuchar, entender y tener claridad. Y yo puedo decidir al final de hacerlo o no hacerlo, de irme. Si no quiero tomar acción, solo puedo levantarme y salirme. Se pueden imaginar de todos los otros consumidores en el restaurante o el mesero. El menú no es dado para ti, para que te levantes y te vayas, sino para que llenes un deseo que tienes, para tener nutrición, hacer una decisión que te vas a disfrutar, una cena. Y así como el menú, pero con un entendimiento más grande, Dios tiene un propósito para su palabra. Él tiene un propósito de su palabra y la predicación tiene el propósito. Estaremos en Santiago 1, 19 al 25 y Dios está queriendo que nosotros apropiadamente entendamos la palabra de Dios. Así que vamos a ver dos prioridades de la predicación de la palabra de Dios. Santiago 1, 19 al 25. Santiago dice: Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibir con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismo, por si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. En un buen libro llamado Predicación Expositiva, un amigo y compañero, Pastor Ken Ramey, dice: cuando muchas iglesias hoy en día carecen de discernimiento y están escuchando malas predicaciones que los están lastimando en lugar de ayudarlos, tal vez muchos están escuchando una buena predicación que debería ayudarles semana tras semana, buenos sermones que debería de penetrar sus mentes y perforar sus corazones y transformarlo, experimentar un poco de crecimiento y cambio en sus vidas. ¿Por qué? Es porque imaginan que escuchar la palabra es pasiva. El objetivo de predicar la palabra es la transformación, que la vida de las personas cambie y se vuelvan conforme a la imagen de Cristo. Muchos de estos no escuchan, incluso están convencidos por las Escrituras, pero no toman el tiempo para pensar en las formas específicas que las vidas deben y necesitan de cambiar al resultado de leer y escuchar la palabra. Ahora,
Cuando pensamos sobre los mensajes que escuchamos, cuántos mensajes escuchamos, imagínense cuántos datos va a tomar para poner juntos los mensajes de cada semana. Nosotros tenemos 2 mensajes los domingos, y cuando tienes tus propios estudios o escuchas otros sermones o llegas a otros lugares para ver, tal vez escuchas 6, 7 sermones a la semana. Y hay muchas oportunidades disponibles en esta generación digital que podemos escuchar palabra de Dios. Y es muy fácil tomar a sermones como información, pero no dejarla afectar nuestro corazón. Dios está preocupado y quiere que nosotros tomemos las predicaciones para obedecer, no solo tomar para información, sino que escuchar la predicación y actuar. Y Santiago nos habla de 2 oidores, uno olvidadizo y otro eficaz. Y vamos a ver este contraste en Santiago. En los versículos 19 al 23 vamos a ver la primera prioridad. La primera prioridad en el propósito de Dios para la predicación es la receptividad sumisa. Y dice, versículo 19, esto sabéis, mis amados, Él está escribiendo y les está recordando de algo que ellos ya saben. Tal vez esto es como muchos de ustedes aman la palabra de Dios, abran la predicación expositiva y entiendan la verdad. Así que dice en Santiago, esto sabéis, mis amados, está hablando a los creyentes y después habla de la bendición que viene. Está hablando a los que están en Cristo, hasta los que están en Cristo. A veces podemos escuchar la palabra de Dios y hay cosas que nos impiden escucharla como deberíamos. Así que nos da 5 instrucciones en un par de versículos. Dice, todos tienen que ser pronto para oír. La idea es tener oídos rápidos. Se nos ha dado esta palabra que tenemos 2 oídos y una boca para decir que tenemos que escuchar mucho más. Dios nos dio oídos para escuchar su palabra. Dios quiere que tomemos las verdades de su palabra. Y muchas veces en este texto, 5 veces específicamente, nos habla del oír. Habla de tomar la palabra de Dios. Y dice en el versículo 19, pronto para oír. Y después en el versículo 22 dice ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Versículo 23, alguno es oidor de la palabra. Y más abajo en el versículo 25 cambia la metáfora, pero habla de la palabra de Dios, la perfecta ley de la libertad, no haciéndose olvidadizo. Dice, sé pronto al escuchar, mira por oportunidades para sentarte bajo la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Tal vez puedes pensarlo de esta forma, y esto es algo que me ha animado muchas veces en conferencias o en estudios de mujeres o en institutos bíblicos. Mandamos un lugar donde puedan escribirse los hermanos y muchos rápidamente se inscriben porque quieren que su vida sea establecida por la verdad. Están listos o están pronto para oír. Es una voluntad, es algo que tú practicas. Es una práctica de tomar las verdades de la palabra en tu mente y escuchar la palabra de Dios. Puedes pensarlo como una voluntad para escuchar, ser pronto para oír. Cuando dan instrucciones, tus oídos tienen que escuchar, tienen que ser rápido para escuchar cuando la enseñanza ha sido dada o está siendo dada. Y después nos da una segunda instrucción. Dice, tardo para hablar. Y tal vez has dicho, he escuchado esto, tenemos 2 oídos, una boca, pero es mucho más que eso. La segunda instrucción nos dice, en contraste a ser pronto para oír, tenemos que ser tardo para hablar. Muchos pueden decir, yo soy callado, esto es muy fácil para mí, no me gusta hablar, pero
no está hablando de tu hablar físico, sino que hasta las voces en nuestras mentes, hasta en este momento, tal vez estás hablándote en tu mente de otras cosas. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, no hablando a nosotros mismos, no teniendo estas conversaciones internas de lo que viene después o qué voy a hacer después de que acabe esta predicación. Muchas veces la voz de nuestra mente empieza a crecer y nos empezamos a hablar y tenemos muchas distracciones. Muchas cosas vienen a nuestras mentes aparte de la palabra de Dios, hasta muchas veces excusas. Es muy difícil para mí escuchar cuando esto ocurre, cuando otro ocurre. Tal vez yo quiero decir algo. ¿Cuándo tengo la oportunidad para hablar? Tal vez nos sentamos y estamos esperando para nuestra oportunidad para hablar. O cuando estamos hablando con alguien, tal vez mira su mirada de esa persona cuando no está escuchando, sino que está pensando en qué decir. Tal vez eres tú el que está pensando en qué decir en vez de estar enfocado. Y Santiago no solo habla de el diálogo interno, sino dice, como maestros, tenemos que ser rápidos para escuchar y para enseñar la palabra de Dios. Hasta podemos pensar en las conversaciones diarias que tenemos. Muchas veces queremos saltar a instruir y a enseñar, pero tenemos que ser cuidadosos de la palabra de Dios. Tenemos que ser rápido para tomar instrucciones y lento para darlas. Tal vez estamos bajo la palabra de Dios y en nuestras propias mentes tenemos ideas de diferentes direcciones. Tal vez empezamos a decir, este puede ser buena predicación, y estamos pensando, espero que esta persona esté aquí. O empezamos a decir, esa es buena verdad, pero ¿y qué pasa sobre esta verdad? En vez de tomar la predicación, estamos pensando en lo que podríamos saber. ¿Y qué pasa si esta verdad o esta otra verdad en la predicación? En vez de solo escuchar la predicación, empezamos a hablar en nuestras mentes, y en vez de solo escuchar las verdades, empezamos a hablar y básicamente empujar en contra de lo que Dios ha puesto en el predicador. Y esto es mencionado por nuestro Señor en Mateo 15, dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y esto es lo que contamina al hombre. Es una reflexión de lo que hay en el corazón que sale. Lo que sale es la reflexión del corazón. Así que esto es la forma que lo he pensado. Un corazón orgulloso está listo para tener al frente sus ideas. Esto es lo que yo tengo. Pero tiene que tener una humildad y silencioso la palabra de Dios. Así que un corazón descontento tiene mucho que decir en vez de escuchar la palabra de Dios. Está pensando en las necesidades. Un corazón necio no tiene claridad en la Biblia. Un corazón entristado, en vez de escuchar la palabra y tomar decisiones porque eso no funciona. Y un corazón en rebelión está en contra de la verdad. Y lo opuesto a eso, Santiago dice, un corazón con voluntad, dice, es tardo para hablar y también tardo para la ira. Entiendo por qué menciona tardo para hablar, pero ¿por qué menciona tardo para la ira? La palabra aquí no es solo una idea de enojo, sino que es una pasión que empieza a crecer, es una amargura. Y uno tal vez se pregunta cómo alguien piensa de esta forma en una iglesia, ¿por qué alguien está amargado? ¿Por qué Santiago nos dice ser tardo para la ira? Porque hay una ira que puede venir a la palabra de Dios cuando no te gusta las instrucciones que se te dan. Tal vez no te gusta de la forma que es presentada o que se te ha estado dada, o cómo te incomoda, o qué frecuente escuchas esto en tu corazón. Tal vez lentamente empieza a crecer la amargura.
Y también hay algo que nuestro Señor habla en Mateo 5, es venir a la iglesia con un descontento. O tal vez tenías un conflicto que no se ha resolvido con alguien o un argumento y tu corazón no está correcto ante Dios al venir a Él. En Mateo 5 dice, cuando presentas tu ofrenda ante el altar de Dios, primero reconcíliate y después ven a Dios. Tal vez puede haber hostilidad ante un hombre de Dios, ante un hermano, cualquier enojo. Antes de venir a la palabra de Dios, tienes que reconciliar, porque eso te puede afectar el escuchar la palabra de Dios. Esta es una forma clara de cambiar tu mentalidad y muchas veces empiezas a decir, oh, esto no está bien, o cada cosa pequeña que es mencionada en la predicación no te hace sentir bien, o una persona que no se alinea con tu idea de la palabra de Dios y nos hace triste. Cualquier cosa de estas te puede afectar el entendimiento de la palabra, y por eso Santiago menciona esto y dice, pues, versículo 20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si estamos enojados, estamos afuera de la voluntad de Dios, porque el deseo de Dios es la santidad, que vengamos a su palabra con oídos. El tener enojo en nuestros corazones nos previene de entender correctamente. Dios quiere que tengamos una vida transformada. Cuando tengamos algo en contra de alguien en la iglesia o de la palabra de Dios, esto nos previene, no nos deja entender y crecer en la palabra de Dios. La ira humana es usualmente en conexión al pecado, pero la ira justa de Dios es a favor. Y tenemos que resolver los conflictos que tal vez ocurren durante la semana con nuestras esposas, nuestros hijos, un hermano en Cristo. Cuando pensamos en reunirme con ellos en la iglesia, ¿qué pasa si ellos están ahí, se sientan cerca de mí o me miran a mí? Eso nos afecta a escuchar correctamente la palabra de Dios. Tal vez hay una área en nuestro corazón, en nuestra vida, que tenemos que lidiar para que vengamos correctamente a la palabra de Dios. No es bueno venir ante la palabra con enojo. Noten, versículo 21. Santiago dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibir con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. El mandamiento principal aquí es recibir. Eso es, dice, desechando toda inmundicia. Esa idea es de quitarse los garmentos sucios, esto que nos cubre externamente, desechándolo. Esa idea de tirarlo es mencionada en Efesios 4 una vez más. Dice Efesios 4:22, dice, desechando en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojad del viejo hombre. Y después el 32, ser misericordioso, perdonándonos. Es el arrepentirnos, venir a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que desechar toda inmundicia. La palabra inmundicia habla de un garmento sucio, una ropa sucia. Es usada muchas veces en una forma médica de quitar el castro. Cuando tienes algo en el oído, hay líquido o suciedad en el oído, eso te previene de escuchar correctamente. Alguien dice algo en la casa y tú dices, ¿qué
no entiendes claramente. Lo mismo en el pecado. Eso nos previene de escuchar. Tal vez decimos, esto no me afecta a nadie. Nadie conoce de esto, pero Dios conoce. Y Dios conoce que te va a prevenir de escuchar la palabra. Así que tenemos que lidiar con eso. Porque va a afectar la palabra de Dios. Y dice, no solo inmundicia, sino todo el resto de malicia. Para que tú entiendas y recibas la palabra de Dios, tienes que constantemente purificar la pureza. Es importante. Tenemos que remover todo lo que nos previene de recibir la palabra de Dios. Cuando nos sentamos y miramos una película y oímos algo, quitamos todo lo que nos puede afectar al escuchar o a ver esto. Si tenemos hijos, tenemos que o buscamos formas para escuchar. Nuestro mundo está lleno de cosas visuales, muchas cosas que podemos ver. Queremos conocer y entender algo, vamos a YouTube. Tenemos muchas cosas de enfocarnos, hasta tenemos cosas para tapar los oídos, que bloquea el sonido que está alrededor y enfocarnos correctamente. Y si hacemos eso con la palabra de Dios, cuando pensamos en el domingo y venimos bajo la predicación, tenemos que pensar, necesito desechar todo lo que me previene el pecado en mi vida. Tenemos que desechar el pecado que nos previene de escuchar la palabra de Dios. Cada vez que la palabra es enseñada, tiene que caer en un corazón puro, no bloqueado por el pecado. En Hebreos dice desechar todo pecado, cada cosa pequeña que nos puede hacer tropezar. Como mencioné momentos atrás, vivimos en un mundo enamorado de películas, de televisión, de cosas visuales, y la predicación de la palabra de Dios no es algo visual, es palabras en una página, escritura que se nos ha dado a nosotros. Y aquí entendemos esta metáfora de escuchar la palabra de Dios. La palabra oír en el Nuevo Testamento no puede ser separada de la obediencia. En contexto, el oír es compartido con la palabra obedecer, no es pasiva. No es escuchar algo y después dejarlo pasar. Cada vez que escuchamos la palabra en el Antiguo y el Nuevo Testamento, el oír es añadida a nuestra obediencia, es implicada a tomar información no solo para voltear por entretenimiento o hacer algo cuando estamos aburridos, sino es para escuchar y aprender. Dios ha escogido la palabra escrita y la predicación, así que tenemos que entender la palabra de Dios, y esto nos lleva a la siguiente instrucción de Santiago, y dice: desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibir con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. La palabra receptiva es modificada y es mencionada con humildad. Voltean a Santiago 3, versículo 13. Esta palabra es mencionada una vez más. Santiago describe: quien es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Es la palabra humildad o mansedumbre. Es el tomar la palabra de Dios en una disposición humilde. Es tomar la palabra de Dios con una teología correcta de Dios, entendiendo quién es Dios. Les enseño unas veces a los estudiantes del ministerio de la escuela y les digo: tienes que predicarte a ti mismo y recordarte de quién es Dios y que nos ha hablado y que tiene un propósito y que ha diseñado un propósito para nuestro beneficio, y nosotros tenemos que recordarnos. Sí, conocemos, pero tenemos que recordarnos de esto, y esa es humildad, de recordarnos de quién es Dios, su realidad de la palabra.
Pablo escribe en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, y este es un gran ejemplo para nosotros. En 1 Tesalonicenses 2, versículo 13, habla de cómo reciben la palabra de Dios. Dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Ellos lo recibieron no solo como las palabras de otra persona, o si hemos escuchado del apóstol Pablo, entendemos de lo que él habla de la palabra y nos va a decir otras cosas de nuestras vidas que necesitan cambiar, sino que ellos dijeron: el Dios del universo está hablando con nosotros, así que tenemos que venir ante su palabra con humildad y recibirla. Esto no es un nuevo concepto. En el Antiguo Testamento fue enseñada en Isaías 66:2. Dice: y a voy a ver al que es humilde y que tiembla a mi palabra. La palabra de Dios se ha revelado por medio de su palabra. Dios se revela por medio de su palabra. Así que cuando decía: habla a mí, oh Dios, a recibir la palabra y tu verdad, ceméntalo en mí. Es la idea de decir a Dios: Dios, necesito tu palabra, necesito tu verdad, necesito a ti, te necesito tu sabiduría. Hay cosas que no sé y necesito saber. No sé lo que tengo que saber, pero me voy a sentar bajo lo que tú me quieras decir para que yo entienda. Eso es humildad. Venir ante Dios y pedir qué es lo que tú tienes para mi vida y quieres cambiar en mi vida. ¿Cuáles son las cosas en mi vida que necesitan ser ajustadas? Y tengo que venir a Él, a Dios en la palabra. ¿En qué áreas necesito ánimo? Eso es humildemente venir ante Dios. Verdadera humildad. Ama a Dios y valúa a Dios. Pedro habla esto en 1 de Pedro 2. Dice: quitar toda inmundicia y como bebés, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcas en salvación. Ese es el deseo de que necesitas comida y solo la palabra de Dios pueda ayudarte. Eso nos motiva a ser pronto para oír y tardo para hablar. El tener un deseo grande por la palabra de Dios. Queremos entender la palabra. Noten que tenemos que recibir en humildad. Dice: recibir con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Esa es la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios. Cuando pensamos de la salvación y el venir a Dios por primera vez, todos los que están en Cristo dicen: mi relación con Dios totalmente cambió, no tenía un deseo para Dios. Y de la nada era todo lo que yo quería. Quería sentarme en mi cuarto y leer la palabra de Dios y quería entenderla y no podía tener menos de la palabra. Quería más. Ese es un nuevo corazón y un nuevo entendimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que recibir. Y la idea de recibir es la palabra hospitalidad. Es poner la palabra de Dios en tu corazón. Hacer tu corazón un hogar para la palabra de Dios. Así que tienes que pensar de la preparación que ocurre en tu casa cuando viene visita. Tal vez es un amigo, familia, alguien de la iglesia, y quieres arreglar todo, limpiar todo, preparar todo, y haces un esfuerzo para tener el hogar listo. Así, cuando tenemos estudio bíblico en casa, hay una preparación de los hermanos que ofrecen sus hogares. Esa es la misma forma de nuestros corazones, tomar la palabra en nuestros corazones y tomar la verdad. Un comentarista dijo esto: en este aspecto, la palabra de Dios, que es implantada y listo para
salvar nuestras almas, salvada por ella. Necesitamos continuar con ellas. La palabra de Dios es la poderosa poder de Dios en salvación, que continúa a ser su obra y nos protege del pecado y finalmente nos trae a salvación y en un punto donde seamos glorificados con Dios. Así que cuando venimos a la palabra de Dios y miramos todo lo que se nos es dado en el momento de salvación, a un momento de glorificación, cuando estamos enfrente de Dios, nuestro momento cuando nos sentamos bajo la palabra de Dios, queremos que haga la obra completa, no queremos nada que nos afecte. Esa misma palabra que nos trajo a salvación nos va a santificar. Un autor dijo esto: no hay nada mejor para tu alma que sentarte bajo la palabra y que no haya resistencia para el cirujano de la palabra. Pensamos muchas veces de sentarnos bajo la predicación. El cirujano va a hacer su obra, va a hacer la cirugía para que obre para nuestro bien. Tal vez pensamos de una ilustración de venir bajo anestesia y nos sentamos bajo la palabra de Dios, entendemos y nos sentamos de la palabra de Dios porque sabemos que es bueno para nosotros y Dios hace todo lo que Él quiere por medio de esa palabra. Prácticamente esto nos enseña que nuestro corazón está postrado en reverencia. Se puede entender estas instrucciones como ser bueno en aprender, ser humilde y invitar la palabra y desear lo que Dios quiere en cada decisión en tu vida. Que la palabra sea nuestro guía y decisión en todo. Es venir ante Dios y decir: necesito tu ayuda. Y Santiago no nos deja solo esa instrucción, sino que en el 22 al 25 nos dice que seamos submisivos y responsivos. La segunda instrucción es que seamos receptivos sumisamente. Y nos dice ser hacedores de la palabra. Y esta es la segunda mandamiento principal. Este mandamiento se puede literalmente traducir como ser hacedores. El viejo refrán es practicar lo que predicas, y aquí es dada practica lo que es predicado. Aquí no solo nos dice obedece la palabra, sino ser una persona que es conocida por ser obediente. Es ser alguien que toma la verdad de la palabra y lo aplica cada día de su vida. Romanos 2 menciona ser transformados por el renovamiento de tu mente. No solo eso que es bueno y aceptable, pero hacer todo eso. Aquí es tomar la palabra de Dios y que el deseo cambie. Quiero que Dios cambie y la palabra tenga un efecto en mi vida. Dice ser hacedores. No quiero enseñar algo de mí mismo, sino de lo que Dios está haciendo y transformándome, de sentarme bajo su palabra y ser fiel. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y la idea aquí es el engaño es mencionado como una falta de cálculo. Es un trágico error de cálculo que cuesta mucho. Y estaba pensando de un ejemplo notorio. Jesús dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Y uno de los ejemplos más famosos de esto sería Jonás.
conocen, estamos familiarizados con el profeta Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás en Nínive y lo llamó a Nínive. ¿Y qué dijo Jonás? Él miró en una dirección opuesta, lejos del Señor. ¿Fue obediente Jonás en la ver dirección opuesta, lejos de Dios? ¿Y qué pasa con Adán y Eva? Dios le dio instrucciones muy claras de qué hacer y qué no hacer. De todos los árboles puedes comer menos de una. Estos dos son ejemplos, dos ejemplos notorios de personas que escucharon la palabra de Dios, entendieron claramente lo que Dios les dijo y ellos fueron y eligieron por otro lado. Ellos conocían la palabra, se recibió, pero no fue respondida correctamente. Incluso si recibimos la palabra de Dios, todavía hay una respuesta que se requiere. Dios no quiere que sigamos los pasos de Jonás, Adán y Eva, sino que seamos hacedores. Piensa, ¿fue engañado Dios cuando Jonás corrió? No, Dios sabía. Jonás pensaba que podía correr y venir a lugares donde él pensaba que estaba lejos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Él mandó una tormenta exacto a donde estaba Jonás. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Dicen, vamos a ir en contra de la voluntad de Dios, nos vamos a cubrir y vamos a escondernos. Y después Dios va al jardín y dice, ¿dónde estás? ¿Él sabe? ¿Él no sabe dónde están? No, por supuesto, él sabe dónde estaban. Y Dios los atrapa, los persigue en su pecado. Son los únicos que estaban engañados. Jonás solo se estaba engañando a sí mismo. Adán y Eva solo se engañaban a sí mismo. Y el Señor dice, escuchas la palabra de Dios y la recibimos, pero no respondemos. Solo nosotros nos engañamos. El Señor nos engaña. A través del profeta Jeremías, Dios escribe, yo, el Señor, escudriño el corazón, dando según sus caminos, de acuerdo al resultado de su obra. Dios conoce nuestros corazones y nuestras mentes. Cuando recibimos la verdad, Él sabe si estamos respondiendo a ella o no. Él está tratando de hacer esta distinción. Dios de la palabra, Dios está observando, nos da instrucciones de cómo debemos recibirla. A veces la gente viene después de un servicio, de la enseñanza, y dice, pastor, ¿sabías que esto estaba ocurriendo en mi vida? Porque cuando estabas predicando yo pensaba que estabas hablando directamente a mí. Y lo que es eso, es que Dios está mencionando la palabra y trayendo convicción. Un pastor dijo una broma diciendo, ¿y qué vas a hacer con eso? Sentemos la presión, podemos sentir la convicción, pero ¿qué tenemos que hacer? Y tal vez pienso, sí, escucho las instrucciones, pero ¿cómo tiene que cambiar mi vida? El resultado de escuchar esto. Juan escribe en 1 de Juan 2:3, por esto sabemos que hemos llegado a conocerlos y guardamos sus mandamientos, ser obedientes y cumpliendo fielmente la palabra de Dios. No nos da salvación, pero nos asegura nuestra salvación. Y esto es lo que esta sección en Santiago nos menciona. La primera prueba es cómo escuchamos la palabra de Dios, y la segunda, cómo hacemos la palabra de Dios. ¿Qué es mi respuesta? ¿Cómo voy a responder cuando Dios está hablando a mí y estoy bajo convicción y tengo claridad en la palabra de Dios, en este problema o esta cosa que tiene que cambiar en mi vida o esta cosa que está incorrecta? ¿Qué tengo que hacer en estos momentos cuando obtengo claridad de Dios? Es una distinción muy importante y Santiago quiere llevar que entendamos. Noten, versículo 23. Es una ilustración poderosa. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Este engaño, puedo llamarlo
un engaño silencioso que básicamente es un bloqueo de tu mente. En realidad es engañado a ti mismo. Es un espejo que nos muestra quiénes somos realmente, específicamente por la predicación de la palabra. Él describe a este hombre que es un oidor de la palabra, pero no un hacedor. Es esta ilustración que dice, es como un hombre que mira su cara en el espejo, pero se olvida después. Hay muchas bromas que mencionan de ir a un lugar y después uno se olvida de todo eso. No tenemos que tener esto en la palabra de Dios. Se predica la palabra. Y esta es una poderosa ilustración. ¿Por qué? Porque estaba pensando esta semana y muchas veces miramos la colocación de espejos en lugares. Es realmente malo. Hay momentos que nos levantamos y miramos y la primera cosa que miramos es el espejo y nos vemos y no nos gusta lo que miramos. Muchas veces no queremos vernos en esa forma y hay una acción y una reacción a esto. Ese es el punto. Cuando vamos al gimnasio y la gente flexiona y hace movimientos en el espejo, ellos se están mirando para tomar una acción. Y hay muchas cosas que ocurren cuando estamos enfrente de un espejo, nos preparamos o nos vamos a la iglesia, miramos cómo nos vemos y lo que queremos, cómo queremos vernos. Y básicamente un espejo nos ayuda a pensar en lo que queremos ser. Hay unos ajustes que ocurren. Es una ilustración poderosa porque creo que todos entendemos esto. Nos reímos cuando leemos esto. En el antiguo tiempo de la Biblia, los espejos no eran muy buenos, pero daba una reflexión, un reflejo de lo que se miraba. No está hablando aquí de un espejo en el circo que da muchos reflejos, sino que cuando uno se mira aquí, miramos de cómo somos. Esta es una vista pensativa, evaluando de cómo somos o cómo nos gustaría ser, ver ajustes, e inmediatamente se va y no hay respuesta. Es igual que agarrar un menú y salir del restaurante. La idea es tener una comprensión clara de quién eres y luego dejar todo eso atrás. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Qué nos motivaría a hacer eso? Bueno, aquí nos da unas instrucciones al respecto. Tal vez estemos tratando de insertar nuestras propias ideas o perspectivas. Tal vez decimos, eso no está tan mal, hay pecado en nuestras vidas que está nublando nuestra perspectiva. Hay muchos que viven en triste hipocresía, que dicen, amé esta predicación y hay esta verdad, o tal vez hay decoraciones en nuestro hogar, pero nunca lo aplicamos en nuestras vidas. John MacArthur dice esto: algunos incrédulos hacen un gran esfuerzo por actuar como creyentes, reconociendo que las escrituras son inspiradas y verdaderas, asistir a la iglesia regularmente, dar servicio de labios para adorar la palabra de Dios, y actan moralmente exterior y se reúnen. Pero Santiago está hablando de un corazón, del compromiso con la palabra. Un incrédulo no puede mantener una falsa imagen espiritual, en definitiva. No podemos engañar a alguien, en definitivamente. Si no ha cambiado nada, nosotros somos de lo que éramos. Teníamos este entendimiento de nosotros mismos, pero si no estamos en el Señor, no podemos engañar al Señor ni a los demás. Y aquí Santiago nos ayuda en el versículo 25 a entenderlo. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. El hombre que escucha la palabra, el hombre
hipotético que se mira en el espejo, el propósito es exactamente que cumple las acciones. Esta ilustración es tan maravillosa porque piensa en la claridad que te da a ti. Antes no tenías una idea clara, ahora puedes ver mucho mejor. Aquí miramos la perfecta ley, la ley de la libertad. La palabra de Dios es descrita como perfecta. No hay imperfección en la palabra de Dios, no hay ningún defecto. Si hay un defecto, ese defecto es con nosotros. Por eso tenemos que tener absoluta confianza por medio de la palabra de Dios, porque es correcto. Dios nos muestra quiénes somos realmente. Él nos muestra la realidad de cómo somos ante Él, de cómo es nuestro corazón. Y eso nos pone un poco incómodo porque requiere algo de nosotros. Aquí la ley es descrita como la ley de la libertad. No miramos eso mucho en nuestro Nuevo Testamento. En Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta. En Juan 8:32, ustedes se lo conocen de memoria, dice, Juan 8:32 dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Esa idea de entender de quiénes somos y mirar la obra que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Y hay mucho falso pensamiento en ser nuestra verdadera persona, quienes queremos ser. Dios mira quiénes somos y Él nos trata de ayudar para que seamos más como su Hijo. La ley de Jehová es descrita de esa forma, libre del pecado. Esa palabra, el mirar, nos correctamente es mencionada en Juan 20:11, cuando María se inclina ante Jesús. Y hace unos días salí de mi casa y estaba mirando afuera y me tomó 2 minutos para que mis ojos se adaptaran a un lugar. Esa es la metáfora de cómo tenemos que ver la palabra de Dios, enfocarnos para que miremos correctamente lo que es. Y dice, aquí esta persona mira atentamente en vez de alguien que no se enfoca. Aquí dice mirar atentamente. Y dice que Él no es olvidadizo, sino es un hacedor eficaz. Él hace decisiones para estar en la palabra de Dios. En Salmo 119:11 dice, tu palabra he atesorado en mi corazón para no pecar contra ti. He tomado tu palabra, he hecho un inventario de mi vida con tu palabra para no hacer nada que te deshonra a ti. Incluso ese tiene este efecto santificador a los creyentes que examinan su corazón antes de venir a la palabra de Dios. Nuestro acercamiento a la palabra, tenemos que ver atentamente. Nuestros corazones, nuestros oídos tienen que escuchar y sintonizarse a la palabra de Dios, a la voz del Señor. Dice, mira atentamente y obedece o hace. Esta es la diferencia fundamental. Es lo que es relatado en la palabra. Él mira a Cristo, Él mira su necesidad a cambiar y Él lo practica. La idea es probando la idea, la palabra de Dios es continuamente ser un hacedor. Noten en el versículo 25, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Esa es la palabra, ser un hacedor de la palabra. Nadie se mira al espejo y dice, oh, no tengo que hacer nada, todo está bien. No, cada vez que vamos al espejo, tal vez queremos cambiar algo, cómo nos paramos, o qué estamos usando, qué estamos pensando. Algo cambia. Te ajustas tu cabello. Hay muchas cosas que suceden. Tal vez miramos muchas cosas pequeñas que miramos y que observamos nuestras vidas antes de venir a Dios. ¿Qué queremos hacer? Quiero ser fiel.
cada vez que nos movemos aparte del espejo, tenemos que tener una acción para cambiar la claridad de nuestra vida. En Santiago 4:17 dice, o es mencionado un poco diferente. Esto es muy bueno para nosotros. Es alguien que escucha la palabra, pero no lo hace. Santiago 4:17, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tienes claridad en lo que tienes que hacer o cómo tu vida tiene que cambiar y tú caminas aparte de eso, tal vez dices en un restaurante, no, es inconveniente cuando vas a un restaurante, te levantas y no ordenas nada. Y aquí dice, el tener una perspectiva clara ante Dios es pecado. Y estaba pensando sobre esto, es súper práctico para mí. Cuando me convertí joven a los 11 años y he pasado y me he sentado por muchos sermones, tal vez he tomado 3 o 4 años de hacer palabra, dependiendo cuándo fuiste salvo o cuántos sermones escuchas por semana. Si tomas 3 o 4 horas de predicaciones a las semanas, tal vez tienes 3 o 4 años en toda tu vida. El Señor dice, cada vez que tomas la palabra, tienes que ser un hacedor eficaz. Una de las cosas dulces de nuestro Señor es que cada vez que hay un mandato, hay una bendición. Un tipo de bendición. Noten cómo es mencionada en el versículo 25. Este hacedor eficaz, este hombre eficaz, este será bienaventurado en lo que él hace. Si quieres ser bendecido por Dios, ¿sabes cómo? Sé un hacedor eficaz. Sé alguien que es fácil de enseñar. Vamos a leer pronto en Juan 15:10, si guardas mi mandamiento, permanecerás en el amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permaneceré en su amor. Para todos los tiempos, Dios ha establecido este principio. La obediencia trae bendición. Sigue mis instrucciones, serás bendecido. Dios ha asegurado que tienes promesa segura si sigues al Señor. ¿Cómo se mira esta bendición? Bueno, Dan leyó el texto. Hay estabilidad en nuestra vida. Seguir la palabra de Dios trae estabilidad a nuestra vida, madurez y utilidad para Cristo. Piensas de alguien que es fiel y sigue al Señor y sus instrucciones, que es fiel y escucha y aplica la verdad. Ese es este tipo de persona que queremos estar al lado de. Cada vez que estoy al lado de este hombre, aprendo la palabra. Cada vez que estoy con este hombre, entiendo la verdad y aplico la verdad de esta forma. Es ser útil al Señor. Tiene la idea de ser bendito en lo que Él hace. Salud espiritual, vitalidad de bendición. En Salmos 1, David escribe y dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que la ley del Señor está a su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firme plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Es una bendición que Dios nos da cuando nos sentamos bajo su palabra. Eso es sentarnos humildemente bajo su palabra y prepararnos. Y eso nos ayuda cuando leemos el libro Predicación Expositiva de Ken Ramey. Habla de cómo prepararnos en formas prácticas. El domingo, cómo pensamos el domingo en la mañana, que hasta dice prácticamente en qué tipo de comida de comer antes de ir a la iglesia, qué relaciones necesito que contactar para que no cargue nada. Todas estas instrucciones que el Señor nos da es para que nos ayude, porque muchos nos vamos a sentarnos bajo predicación fiel y Dios quiere que vengamos ante su palabra con buena actitud.
Así que hemos visto dos prioridades del propósito de Dios en la predicación. Una es ser receptivo y otra es responder sumisamente. Hay que orar. Oh Señor, te damos gracias por tu verdad. Te damos gracias por ser un Dios que nos ama y que nos cuida. De la forma que escuchamos los sermones y cómo somos hombres eficaces y hacedores. Oramos para que observemos cosas en nuestras vidas que nos alineen con tu voluntad, con tu palabra, y que seamos fieles a aplicar tu verdad y vencer pecado y tentación que nos impida o previene de escuchar correctamente. Oro para que seamos hacedores fieles y que en cada circunstancia cotidiana que sigamos obedeciendo tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org o acercarse a la mesa de recursos en español al final de nuestro servicio.